Muchas gracias, doctor José María, por su participación. La siguiente conferencia se realizará en inglés. Si desea escuchar el audio original, debe darle clic a la pestaña inglés arriba de su pantalla. De lo contrario, escuchará la traducción en el canal de español. Ahora le damos la palabra a la doctora Alison Clements, comisionada de la FERC, que en su intervención hablará sobre la experiencia internacional de eventos críticos en mercados eléctricos en el marco de la confiabilidad y la resiliencia. Alison Clements cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Universidad de Michigan y un doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado en regulación y política energética, con empresas de servicios públicos, productores de energía independientes, desarrolladores, organizaciones sin ánimo de lucro, entre otros. Se ha desempeñado como experta federal de energía en varias áreas, incluso como miembro de la Academia Nacional de Ciencias sobre Resiliencia de Red, como copresidente de la Iniciativa de Red Eléctrica del Centro Bipartidista de Políticas Energéticas. Welcome, Ms. Allison. Hola, me disculpo de no poder estar ahí en persona con ustedes. Ojalá que estén contentos con un tinto en esta conferencia. Yo estoy aquí con un americano muy feo, pero de todas formas me lo estoy tomando. No he tenido el tiempo de viajar a Colombia aún, pero sí tengo una conexión personal con ese país. Yo tengo 2 hijas y la cuidadora, su nana, ha sido parte de mi familia en los últimos 7 años y su familia son colombianos. Y el esposo de la nana también es un ingeniero estructural que trabaja en transmisiones eléctricas en los Estados Unidos. Entonces, es muy cercano a mi corazón este país y por eso es que me emociona tanto esta invitación de ANDEC y por permitirme enfocarme en el sistema eléctrico colombiano. Su país, yo sé que ha tenido bastantes problemas en el último mes con las protestas y como muchos países, incluyendo el nuestro, todos continuamos a tratar de contener esta pandemia del COVID. Entonces agradezco que tomaron el tiempo de sus días para hablar sobre estos temas energéticos tan importantes. Quería comenzar dándoles un breve resumen o una explicación de lo que hace la Comisión Federal de Regulación Energética y hablar sobre el sistema estadounidense y el régimen regulatorio donde operamos y hablar brevemente sobre un par de unas preocupaciones de cambio climático que la Comisión ha abordado en el último año. Entonces, somos una agencia independiente regulatoria dentro de la rama federal de los Estados Unidos. Como vemos, tenemos 5 comisionados divididos en 5 ramas y tenemos términos de 5 años. Un presidente se nombra por el presidente de los Estados Unidos. En este momento es Richard Glick. Aproximadamente tenemos 1,600 empleados en la agencia y somos independientes de las agencias como gabinetes como el Departamento de Energía o de Transporte, el Departamento de Seguridad Nacional y otros. Nuestro rol como regulador económico del sistema de transmisión, eso es lo que hacemos y obviamente que la regulación del sistema de distribución está reservado para los estados. La comisión se estableció para cerrar las brechas cuando las líneas de transmisiones o los electrónicos salían del país y no había nadie ahí para regular esas transacciones a nivel internacional y siguen siendo parte del sistema. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de la comisión? Tenemos responsabilidades por la parte eléctrica y también por la parte del gas. Por la parte de la electricidad, la comisión tiene jurisdicciones en las áreas de los mercados de la transmisión y la fiabilidad. No tenemos autoridades sobre los sitios de transmisión eléctrica que está reservado para los estados. Por parte, en términos de los gases, la comisión tiene jurisdicción en oleoductos de gas y aceites y petróleo y diferentes impuestos. Y para el oleoducto, la comisión considera las aplicaciones para certificaciones de necesidades bajo el estándar de conveniencia pública. La aprobación de los gasoductos le permite al dueño del gasoducto utilizar tierras privadas cuando se necesitan
colocar dentro del oleoducto nacional. También tenemos normas y tenemos un kit de herramientas relacionado al proceso de tomas de decisiones que podemos utilizar para explorar y examinar y analizar diferentes temas. Obviamente tenemos una nueva administración en los Estados Unidos, un nuevo gobierno, y como comisión FERC no tenemos autoridades para cambio climático. Obviamente que las políticas que hace el Congreso y la nueva administración del presidente Biden proponen sí tienen implicaciones para la red eléctrica y por lo tanto sí tiene implicación sobre las responsabilidades de la comisión FERC. Y como ustedes, yo también estoy lidiando con los cambios climáticos y lo que afecta esto a la red por el cambio climático y por todo lo relacionado al cambio climático. Obviamente que tenemos afectaciones en viajes, tenemos sequías, incendios. Todo esto tiene implicaciones para nuestro sistema y como todos conocen, la administración de Biden se volvió a unir al Acuerdo de París en febrero. A nivel doméstico y anteriormente a esta administración, vamos a ver qué va a suceder con la nueva administración. Las políticas de energía verde ha surgido más a nivel estatal con diferentes leyes en diferentes estados para fomentar los recursos de energía limpia. A nivel federal, sin embargo, las políticas de impuestos sí han incentivado los renovables. También el cambio ha sido empujado por el sector privado, por corporación, por empresas de energía pública y por los municipios que quieren energía más limpia o queremos recursos distribuidos que podemos utilizar para nuestras comunidades. Como actores en todos los Estados Unidos, cuando comienzan a trabajar y dándose cuenta que debemos fijar ciertas metas, los recursos han cambiado históricamente. Mi rol como uno de los 5 comisionados en la agencia FERC, como comisionada de FERC, soy neutra a las tecnologías para asegurarse que tengamos tasas razonables y también la fiabilidad energética y la seguridad energética. Y esto es importante considerarlo con los diferentes recursos que están cambiando. Ya estamos pasados el momento en los Estados Unidos cuando hay una cuestión si las políticas y el mercado y la economía nos va a llevar en cualquier dirección diferente a una transición hacia energías más limpias. Y FERC juega un rol muy importante. Mi comisión tiene un rol importante en proteger a los consumidores cuando facilitamos esto. ¿Puedes cambiar a la siguiente diapositiva? En los Estados Unidos llamamos al régimen como de pronto un retazo de diferentes cosas porque hay tantas cosas sucediendo. A nivel federal, como discutí, mi comisión tiene la autoridad de regular los mercados y los sistemas de transmisión en todos los Estados Unidos continental, con una excepción que es Texas. Los estados obviamente tienen jurisdicción sobre sus propias mezclas de recursos y qué tipo de generación quieren en cada estado. Y también sobre lo adecuado que son las distribuciones y los recursos. Algunos estados han elegido alguna forma de reestructurización o regulación que genera diferentes activos y hay competencia para el suministro eléctrico mientras que tengamos esos servicios. Algunos estados siguen integrados verticalmente. Entonces, una familia o un set de empresas son los dueños de la generación, la distribución y los sistemas de transmisión y nos da servicios y suministro. Entonces, si revisamos este mapa, aquí vemos los diferentes colores y las diferentes regiones y vemos bastantes áreas en beige. En las áreas beige son estados que están integrados a nivel vertical con el costo de servicios completamente regulado. En algunos de los países de colores, los estados también siguen estando integrados verticalmente y en algunos conjuntos de estados, principalmente en el nororiente y la parte media donde vemos verde, café y morado, en estos estados han escogido reestructurar de alguna manera donde hay competencia a nivel minorista de distribución y
la electricidad de los clientes. Los diferentes colores en el mapa representan lo que llamamos la Organización de Transmisión Regional, RTO en inglés, u operador de sistema independiente. Y hay algunas distinciones técnicas, pero para estos fines son prácticamente lo mismo. En estos casos donde existen las regiones con colores, la transmisión de los servicios, ya sea con integración vertical o reestructurados, dan el control de sus sistemas y despachan sus activos vía mercados a un RTO o ISO independiente que opera el sistema en esa región. Y en los últimos 20 años o más, estas regiones han podido conseguir competencia y hacer la planeación de transmisión más eficiente para beneficiar a sus clientes. Especialmente en cuanto a la confiabilidad, es muy importante tener esa diversidad de despache geográfico y recursos para que se puedan apoyar bajo diferentes circunstancias entre sí. Y todo esto, digamos, es lo que operamos como Comisión Federal. Y podemos notar que Texas, que es amarillo en la parte inferior, está separado, no está conectado al resto de la red continental de los Estados Unidos. Tenemos una región roja, el SPP, que es una división entre la interconexión oriental a la occidental y el sur. Digamos que hay tres partes que se interconectan, pero no lo suficiente. O sea, tienen vínculos, pero no se conectan. Creo que es importante tener ese contacto y estos mapas son importantes para entender, digamos, cuando hablamos de diseño de mercado en la parte nororiental, va a ser muy diferente a la discusión que hay en California sobre el diseño del mercado. Quiero enfocarme durante un tiempo el día de hoy en cómo se han probado nuestros sistemas bajo condiciones climáticas extremas y cómo ha aumentado la confiabilidad en el sistema estadounidense. Quiero darles algunos estudios de caso de los últimos años donde hemos trabajado con esto a nivel federal y del estado. Primero hablemos sobre lo que pasó en California el verano pasado. Seguramente están familiarizados y han escuchado unas noticias sobre la sequía y el calor extremo que hubo a finales del verano pasado en la parte noroccidental de los Estados Unidos, donde hay mucha energía hidroeléctrica, parecido a lo que experimentan en Colombia, y no teníamos el volumen de energía potencial del agua que esperábamos. Había muchos incendios en todas partes por estas condiciones extremas, no solamente en el noroccidente. Seguramente conocerán el estado más conocido en California, que de hecho es el segundo principal en consumo de energía después de Texas. La carga de 2020 fue más o menos 37 gigavatios. Están buscando energía totalmente limpia para 2025. El plan es tener 50% de recursos limpios en el año 2025. Y por supuesto, ustedes saben que en los Estados Unidos tienen diferentes definiciones de lo que significa limpio. No es algo estandarizado y en cuanto a hidrógeno, digamos, hay estados que se enfocan solamente en la hidroenergía como fuente preferida. California tiene desregulación compartida en cuanto a la autoridad sobre el sistema eléctrico. Hay dos agencias del Estado, la Comisión de los Servicios Regionales y otra, y ellos trabajan en conjunto para que sea adecuado al nivel de recursos. El operador independiente del sistema es la tercera jurisdicción de la parte de, digamos, colores, en donde está California en el mapa. Es el operador de la matriz que corre y produce o provisiona el sistema y tiene poco backup o soporte para que sea adecuado el nivel, pero realmente ha sido de uso federal. Hay una combinación de recursos, más o menos 43% gas natural, 8% nuclear y el resto con renovables, eólico, solar, y por supuesto hay baterías que también se están uniendo. California depende altamente de importaciones de sus vecinos del Pacífico.
28% de la generación total disponible para California es o parte de las importaciones. Y con todo esto quiero decir que a finales del verano pasado la sequía era extrema, el calor era extremo también, prolongado, nuevos niveles de calor y el occidente experimentó esta oleada de calor. Las temperaturas llegaron a 20, 30 grados por encima del nivel normal y las condiciones esperadas y generaron incendios que causan todo tipo de estragos en el sistema. Como les mencioné, estaban utilizando eh, unidades disponibles, pedían que se conservara la energía y durante 2 días tuvieron que ser proactivos y detener la energía, cerrarla. 200 megavatios se utilizaban en un momento por picos inesperados en la tarde cuando bajaba el sol, por supuesto, y digamos la porción de energía solar realmente se estaba acabando. El operador de la red no pudo estar en márgenes de reserva y hubo un corte de 15 minutos. Luego, posteriormente, en ese mes, en septiembre, experimentaron en California más calor aún y no quisieron hacer los cortes porque realmente California no había podido controlar los resultados y la situación. Puede parecer ser un evento menor, un cierre de 20 minutos y un cierre de 15 minutos y digamos, en términos generales, fue un tema muy político en los Estados Unidos y los que, digamos, proveen diferentes tipos de generación lo utilizaron como una herramienta política para utilizar o generar armas a través de otros tipos de generación y, digamos, cuestionando las fuentes generó una gran revolución y a pesar de que hay otros desastres naturales que ocurren en otras partes por otras razones que ocurrieron en 2020 y 2021 y también teníamos COVID a la vez. Bueno, les voy a dar esto como ejemplo y luego les voy a dar un ejemplo más de Texas, algo que pasó este año en 2021 y algunas lecciones aprendidas desde nuestra perspectiva como reguladores de este sistema. En febrero hubo una dependencia más extrema de la que mencioné en California, en Texas. Volviendo al mapa, la parte media del país, el medio occidente, occidente medio, y la parte del centro sur, Texas está debajo de esto, el azul, el rojo y el amarillo que vemos en el mapa. Ellos experimentaron un tiempo de, digamos, tormentas de nieve extremas. El sistema había planeado para, digamos, el extremo que vimos en 2010-2011, el frío extremo, pero en 2021 fue aún peor y duró más tiempo. Hubo un cambio en los recursos y en las reglas del mercado en ese momento también. En cualquier caso, en febrero, el clima implicó o afectó la energía, hubo recortes, cortes también, digamos, apagones de 50 gigavatios, o sea, la mitad de la generación y la capacidad del estado, hubo otros problemas, limitaciones en el suministro de gas. Arriba, digamos que se estaban congelando, los oleoductos se congelaban, las tuberías, había competencia, estaban compitiendo por el gas. Esto duró más o menos 5 días, dependiendo de la ubicación de la persona. Realmente fue un incidente bastante trágico. Más de 100 personas murieron a raíz del frío por diferentes motivos. Más de 4 millones de tejanos no tuvieron energía por mucho tiempo. Mi suegra vive, de hecho, en esa zona y duró 48 horas sin electricidad, sin gas, perdón, y eso fue una situación normal para este estado. Relativo a Texas, la parte de Occidente Medio en azul claro y marrón, el sistema independiente de operación y la Organización de Energía pudieron manejar un poco mejor la situación. De hecho, hubo pocos apagones en el resto del país. Como les mencioné al principio, recuerden que OCAT es el operador en Texas y está un poco desconectado a los demás. La mezcla de recursos en Texas es más o menos 50% gas natural, 20% carbono, 8%
80% eólico y 20% nuclear. Después de esta terrible experiencia, hubo una politización de estos eventos desafortunados de gas versus eólico, renovables versus seguridad, y un análisis adicional sugiere que fracasos en la parte del gas y generación se deben a la designación de recursos que son críticos bajo reglas existentes que realmente causaron estos apagones. En este momento en Texas, 2 meses después, vemos que hay legisladores que siguen tratando de ratificar leyes para generar desarrollo de energías renovables a raíz de esta situación. Esto realmente fue un desastre. El operador de la red eléctrica se fue, muchos renunciaron y los 3 que tenemos a nivel del estado de distribución y los comisionados resignaron, dimitieron por esta experiencia. E iniciamos esfuerzos en California y en Texas para entender mejor estos climas extremos y buscar soluciones para entender qué significa en cuanto a la autoridad de la Comisión para la Planeación de Transmisión, el diseño del mercado y la confiabilidad. Iniciamos operadores eléctricas en Texas inmediatamente con la Corporación de Confiabilidad de Energía, que es, digamos, la entidad de confiabilidad certificada, la primera certificada en Estados Unidos en esta área. Ellos hicieron una investigación para entender si hubo violación o manipulación de los participantes en el mercado por la parte del gas o electricidad. Eso está en curso en este momento, no podemos decir con certeza qué fue lo que ocurrió, pero sí tenemos algunas lecciones aprendidas importantes y evoluciona nuestro pensamiento como industria y como sector y nuestra confiabilidad del sistema en el sistema durante condiciones extremas. Voy a hablar de algunos que resaltan. Primero, en cuanto a la planeación del sistema, nuestra responsabilidad es generar un sistema de transmisión no tanto para los regionales de distribución, donde los apagones no están relacionados con los cambios climáticos, sino más bien por estas altas cargas, altos voltajes en las jurisdicciones. Nuestra planeación debe evolucionar para este nuevo conjunto de factores desconocidos. Y con esto quiero decir que sabemos que va a seguir habiendo condiciones extremas climáticas y debemos salirnos de esas prácticas de planeación que no incorporan esas realidades en nuestras decisiones y nuestros resultados. Entonces debemos asegurarnos de utilizar una planeación de escenarios probabilística, con rangos geográficos, con insumos que representan nuevas fronteras y una mezcla de recursos cambiante donde estos cambios climáticos exigen que pensamos bien. En cuanto a la inversión en transmisiones, esta es la siguiente o la segunda, el segundo aprendizaje. Específicamente aprendemos mucho sobre la transmisión interregional y de interconexión para apoyar a nuestros vecinos. Tener conexiones fuertes de larga duración va a mitigar los impactos sobre nuestros vecinos. Desafortunadamente en Texas, a raíz de la naturaleza aislada del sistema, no recibieron apoyo de sus vecinos en la parte occidente medio y en el sur centro del país. Por otro lado, estuve con los líderes de SPP en la zona que aparece como vino tinto en el mapa, con los directores o los líderes de esta zona. Ellos también estuvieron afectados, pero los salvó la interconexión con otras regiones, el ISO y PGM de las 2 regiones más cercanas. Esto es realmente una necesidad de inversión, no solamente porque queremos tener recursos renovables más económicos y mejores para estos lugares donde viven las personas, sino que debe haber confiabilidad general en estas condiciones extremas. También es importante incluir que la modificación de sistema eléctrico necesita resiliencia, necesita ser más fuerte, necesita más tecnológica, y yo pienso bastante en esto. Tenemos la capacidad de diseñar sistemas que se pueden comunicar y trabajar en conjunto para entregar electricidad más confiable y eficiente que puede ayudar durante estos apagones y estos climas extremos. La tercera área donde
donde hay una enseñanza es el diseño de mercado. En este momento hay mucho debate en los Estados Unidos en cuanto a sus características de energía, los mercados de servicio, el diseño y la estructura de diseño que tenemos en Texas en comparación con el régimen que vemos en otras partes del país. Y en estos apagones las personas aprovecharon para entrar a ese debate sobre cuál sería el mejor diseño de mercado. Y los mercados fueron diseñados hace 2 o 3 décadas para abordar otro desafío diferente a los que enfrentamos ahora en los Estados Unidos. Debemos mejorar nuestras decisiones de diseño de mercado para tener más flexibilidad, resiliencia y confiabilidad. Debemos entender lo que queremos hacer con estos mercados, que nos aseguremos que los mercados tengan los servicios que necesita el sistema. Si necesitamos flexibilidad, que se pueda monetizar esa flexibilidad para que los participantes del mercado reciban sus pagos por ese conjunto de servicios que nos hace ser más confiables. La última lección es sobre los estándares de responsabilidad. Los estándares de responsabilidad en los Estados Unidos definen la base de requisitos para planear y operar un sistema de energía. Estos estándares, estas normas, hay que revisarlas para cumplir con este conjunto de circunstancias poco usuales. Por ejemplo, el estándar bajo ley de las condiciones extremas del frío. Debemos mirar todos los estándares y las normas de confiabilidad, ya sea bajo el cambio climático y sus implicaciones sobre nuestras decisiones. En cuanto a la parte política, diría yo que si tomamos todas estas lecciones aprendidas, miramos la realidad de estas políticas, realmente cada uno de estos eventos, como estos dos que describí, pero hay muchos más, son una plataforma para que las personas puedan apoyar el diseño del mercado, la política, los recursos y las políticas, digamos, en las que ellos se oponen o que no quieren apoyar. Y es peligroso, por supuesto, porque no tienen matices de la realidad de cómo hacer que nuestro sistema sea accesible y seguro para los ciudadanos de los Estados Unidos. Por lo tanto, estoy trabajando fuertemente para tener un rol de facilitación para que las personas entiendan qué fue lo que realmente sucedió en estos eventos. Para cerrar, estamos aprendiendo de estas emergencias, realmente estamos tratando de educarnos más, informar, apoyar a todos los tomadores de decisiones de los Estados Unidos para asegurar confiabilidad sin importar las circunstancias. Somos anfitriones de una conferencia que se hará el próximo mes para poder hacer una profundización en estos problemas de condiciones extremas climáticas con comisiones de la agencia del gobierno federal, de agencias de todos los estados. Nuestro interés es común como dos países y como sociedad, asegurándonos que tomemos esta amenaza del cambio climático y sus impactos como una parte importante que va a afectar nuestra economía de manera importante. Creo que tenemos la oportunidad de movilizar recursos e implementar altos estándares y ser inteligentes con el diseño de mercado para permitir que los mercados trabajen hacia estos resultados. Así que muchas gracias por tenerme el día de hoy, por permitirme compartir nuestros pensamientos en la comisión y lo que hemos considerado en el último año. Me entusiasma escuchar sus preguntas. Gracias, doctora Allison, por su presentación. Tenemos las siguientes preguntas formuladas por el público. La primera, ¿considera que la diversificación de la matriz energética va más allá de la inclusión de renovables a los sistemas energéticos y también podría incluir acciones orientadas a diversificar y asegurar las fuentes de suministro de combustibles en el largo plazo? Adelante, doctora Allison, con su respuesta. Go ahead, Dr. Allison. Muchas gracias. Mi experiencia, por supuesto, se basa en los Estados Unidos. Y aquí los laboratorios nacionales y demás han modelado múltiples caminos para tener alta integración de energía renovable. Sin tener que depender de la generación de fósiles para tener esa confiabilidad. Un estudio de Berkeley reciente predice que podemos alcanzar 90% de generación con estas tecnologías existentes de una manera más amplia.
El último 10% va a ser difícil y va a requerir innovación. Yes, sorry. We Much. should be transmitting in the Spanish channel, but we're not. So you shouldn't be hearing our ¿Cómo translation. considera Sorry. usted que la The last 10% will be difficult when you're requiring innovation. And, those are the places where, like carbon capture and sequestration, the opportunities for alternative fuels should all be on the table and under consideration. And during this transition, we Okay. also have to El make último sure that 10% requiere innovación, CCUS y herramientas alternativas, y nuestra responsabilidad es asegurar la disponibilidad en todo momento, no solamente en esos picos tradicionales. Para nosotros, el enfoque ahora mismo es en la innovación, o en mi mente lo que llaman los alemanes y lo que hemos adoptado en los Estados Unidos como las zonas oscuras, digamos, esas partes del día o de la semana donde el potencial es bajo, durante otoño y durante primavera en cuanto a la generación con energías renovables, pero tendremos que avanzar. Muchas gracias, doctora. Y tenemos otra pregunta. ¿Cómo considera usted que la modernización y el desarrollo de un mercado completo comprendido por mercado del día siguiente, corto plazo, tiempo real y servicios complementarios contribuirá a viabilizar la entrada de recursos renovables intermitentes distribuidos? Adelante, doctora, con su respuesta. La pregunta es, ¿cómo considera usted que la modernización y el desarrollo de un mercado completo comprendido por mercado del día siguiente, corto plazo, tiempo real y servicios complementarios contribuirá a viabilizar la entrada de recursos renovables intermitentes distribuidos? Adelante, doctora. Gracias por repetir la pregunta. Creo que cuando pensamos en el diseño del mercado, no tenemos duda que tener energía de un día anterior que funcione bien con mercados de servicio, con buenos precios, sea un gran señal en cuanto al precio para inversión. Creo que estos componentes del mercado pueden promover la integración de recursos renovables, comentándole al mercado donde son más valiosos esos recursos y donde la generación complementaria e inversiones se van a necesitar. Es importante enfatizar que los mercados no existen como un fin como tal, sino más bien con un propósito. Y debemos considerar el problema que queremos resolver o el desafío que intentamos sobreponernos o lograr. Lo que queremos es la confiabilidad del sistema hasta cierto punto y la entrega de energía de manera efectiva en costos y competencia en un mundo donde cambia la mezcla de recursos que tiene mucho valor, libre de carbono, por ejemplo, es económico cuando esté corriendo y también tiene características de operación que se debe manejar porque no siempre hay sol y no hay siempre un flujo de aire. Vamos a necesitar flexibilidad en el sistema y debemos considerar cuáles son las piezas de servicio del día siguiente en cuanto a la parte de energía o aranceles, digamos, o auxiliar, perdón, son los correctos para proporcionar los incentivos de tal manera que el mercado pueda abordar las necesidades de la mejor manera, de la manera más efectiva en costo. Muchas gracias, doctora Allison, por responder estas preguntas y a ustedes por su participación activa con sus inquietudes. Ahora los invitamos a ver el siguiente video. La energía cambió el mundo. Lo iluminó, le dio energía para creer, para crecer. Hoy estamos innovando para generar energía sostenible y con recursos renovables. La transición energética es una realidad y nosotros jugamos un papel importante en esta transición energética.
ya que generamos energía de respaldo y de manera confiable y segura, necesarias para la estabilidad del sistema. Somos una empresa Enfrayen, con base en Nueva York y Houston, con operaciones en Chile, Panamá y Colombia, con amplia experiencia en estabilidad de la red y transición energética en Latinoamérica. Esto nos hace los mejores aliados en el desarrollo energético de la región. Creemos en ser un soporte importante para el sistema y de la mano de la industria impulsar el cambio energético, dando pasos importantes en la generación eficiente, con mejores prácticas, inversión, con bajas emisiones, generando energía limpia, dando confianza, aportando conocimiento desde la experiencia en otros mercados y soportando los sistemas en los momentos que más se necesitan. Queremos ser el mejor vecino de las comunidades, un actor importante en la industria y un aliado de los gobiernos en la generación de energía, aportando al crecimiento de Colombia a través de la transformación energética y asegurando la generación con diversas fuentes de energía. Estamos comprometidos con una operación segura, moderna y confiable, que busca más oportunidades de crecimiento en el país para el sector y los colombianos. Tenemos los más altos estándares y prácticas internacionales, con experiencia en otros países, de las que aprendemos y con las que nos retroalimentamos para mantener nuestra calidad. Aportamos solidez financiera, conocimiento técnico con equipo local y confiabilidad en todas nuestras operaciones para ser el respaldo cuando los colombianos más lo necesiten. Prime Energía se está convirtiendo en el proveedor más eficiente de energía y energía de respaldo para que las comunidades puedan construir su futuro. Nuestra energía es tu mayor respaldo. Prime Energía.